Bueno, a esto nosotros lo conocemos como optimización y nuestro objetivo es determinar, en todo caso, un valor dentro del dominio para el cual la función alcanza un valor máximo o un valor mínimo o un punto que lo conocemos como punto de silla. Un punto de silla no es ni máximo ni mínimo. Entonces, lo primero es recordar algunos conceptos básicos de cálculo 1. Por ejemplo, el concepto de máximo local, máximo absoluto, mínimo local y mínimo absoluto. Como pueden ver aquí en la definición, aquí a donde está la definición que estoy marcando un poquito, tenemos, primero definimos de qué trata un máximo local. Un máximo local, tal y como lo dice ahí, dice f de AB es un máximo local si f de AB es mayor que f de XY para todos los puntos del dominio en un disco abierto con centro en AB. ¿Notan? Por ser un máximo local, pueden haber varios máximos. Cuando nosotros hablamos de máximos absolutos, lo que cambia es que ya no estamos considerando un punto en un disco abierto, sino que tomamos un punto y esa imagen es la más grande de todas en todo el dominio. ¿Me explico? La idea es considerar la diferencia máximo local, máximo absoluto. Máximo local en una región. Máximo absoluto es el valor más grande en toda la región. Ahora, cuando hablamos de un mínimo local, hacemos una comparación. Igual se refiere al valor más pequeño de las imágenes en un disco abierto. Y cuando hablamos de un mínimo absoluto, nos referimos a el valor más pequeño de todos en todo el dominio. Cheque. Entonces, más o menos de eso trata la definición. Cuando hablamos de extremos relativos, nos referimos a un valor máximo o un valor mínimo. Por ejemplo, en este gráfico que ven por acá, en el de la figura, ¿sí? Vemos más o menos la idea de cuando hay un máximo y cuando hay un mínimo. Por ejemplo, en el dibujito podemos apreciar que hay dos valores máximos. Un valor máximo aquí, un valor máximo acá. Si esta superficie se extiende sin crecer, sino que de forma horizontal, podemos considerar que este máximo de acá, el que estoy marcando, este es un máximo absoluto y este es un máximo local. Diferencias, que este puede ser el valor más grande en una región dentro del dominio en donde contenga el punto que nos da esta imagen. Si ya consideráramos una región que abarque estos dos valores, nosotros tenemos que este es el máximo local. Ahora, si tomamos todo el dominio, este sería nuestro máximo absoluto y este es solo un máximo local. Lo mismo pasa con los valores mínimos. Con los valores mínimos tenemos algo muy similar. En este caso, nuestra superficie tiene este valor de acá. Este es un valor mínimo. Si estamos considerando toda la superficie, entonces estamos trabajando con un mínimo absoluto cuando tenemos todo el dominio. Pero si solo trabajamos en parte del dominio que contiene este punto, tendríamos nosotros un mínimo local. Entonces, más o menos esa es la diferencia entre máximo local, mínimo local, máximo absoluto y mínimo absoluto. Ahora, este criterio
que es el teorema 10, nos permite a nosotros determinar dónde puede haber un máximo o dónde puede haber un mínimo. O en otras palabras, dónde podemos encontrar un extremo. O un extremo relativo o un extremo absoluto. Entonces, según el criterio, decimos que la función tiene un máximo o un mínimo local en un punto AB dentro del dominio donde las derivadas parciales de primer orden ambas son ceros. En este caso, la derivada parcial respecto a x en AB 0 y la derivada parcial respecto a B, respecto a y evaluada en AB es 0. La idea de estas dos condiciones de aquí, de esta y de esta, es un mecanismo para poder calcular los puntos dentro del dominio donde vamos a buscar los extremos relativos. Pues nosotros, cuando intentemos buscar un extremo, lo primero que vamos a hacer es calcular las derivadas de primer orden de una función. Una vez que calculemos las derivadas de primer orden de una función, vamos a resolver un sistema que vamos a formar con esas derivadas igualadas a 0 y poder calcular todos los valores. Y luego ya vamos a aprender a clasificar si es un punto máximo o un punto mínimo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Buenas. No. No. Siéntanse libres de contestar o de preguntar. Estamos haciendo pruebas, consta, ¿verdad? Si no sale bien hoy, pues probamos mañana. Ok. Entonces, seguimos buscando. Ah, por cierto, les iba a mencionar algo. Si notan, en este teorema, donde nosotros encontramos una herramienta para buscar los extremos, la idea es asociarlo con el tema anterior. ¿Recuerdan en el tema anterior? Lo último que habíamos discutido hace no recuerdo cuánto tiempo era el gradiente. Si Sí. notan, tenemos nosotros las componentes del gradiente, que son iguales a 0. Entonces, donde hay un extremo relativo, nuestro gradiente es 0. O sea que hay un plano tangente horizontal. Porque el único vector que nos quedaría sería el que tiene componente 0, 0, 1. Para una superficie z igual a f de x, y. Entonces, el plano tangente es horizontal en todos los extremos relativos. Eso para que lo tengan pendiente como un aspecto teórico a considerar. Vamos a ver qué más. Aquí me hablan de un punto interior y me definen qué es un punto crítico. Un punto crítico, aquí está en esta definición. Decimos un punto interior del dominio de una función f de x, y donde las derivadas parciales de primer orden en x y en y se anulan o donde estas no existen, se le llama punto crítico. Es en este punto crítico donde nosotros buscamos los extremos relativos. Luego aquí tenemos lo que es un punto de CIA. Un punto de CIA es un valor donde la imagen no alcanza ni un máximo ni un mínimo. Es un punto que en algunos libros le llaman el punto minimax también. ¿Qué más? Este criterio que está por acá es el que vamos a utilizar nosotros aquí en el teorema 11. Aquí. Ajá. Lo vamos a utilizar para clasificar un punto crítico en máximo o en mínimo. Si notan, aquí tengo donde las primeras derivadas parciales son 0.
Por definición, el punto A, B es un punto crítico. Este valor que nosotros vemos aquí, que es el producto de las derivadas respecto a X, la segunda respecto a X por la segunda respecto de Y, menos la mixta al cuadrado, le dicen el hessiano. Esto sale de un determinante. Se los voy a mostrar. Ya les muestro. Permítanme un segundito. Les voy a compartir ahora mi cámara. La cámara. Ahí. Creo que alcanzan a ver un poquito. Sí. ¿Sí? Entonces, esa historia del hessiano va más o menos así. Es una matriz, primero. Es una matriz H. No, da igual cómo le llamemos, que tiene la componente de la función, o sea, la segunda derivada en X. Tenemos la primera mixta. Luego está la derivada de X respecto a Y y esta otra. A esta cosa le dicen la matriz hessiana. Si le calculamos el determinante de esa matriz hessiana, es el famoso delta, que es el determinante de H. Nosotros tenemos fxx, fy menos la mixta al cuadrado. Entonces, este delta es el que hace énfasis en la definición del teorema, nada más. Ya luego lo vamos a utilizar. Entonces, matriz hessiana, a este le dicen el hessiano, como tal, que lo pueden simbolizar de cualquier forma. Yo le llamo delta, como nuestra nomenclatura del curso. Vamos a seguir viendo el PDF para más o menos guiarnos. Entonces, decimos que hay un máximo local en el punto crítico si la segunda derivada en X o la segunda derivada en Y son negativas y nuestro delta es positivo. Entonces ahí tenemos un máximo. Recuerde, si la segunda en X es negativa o la segunda en Y es negativa y nuestro delta es mayor que 0. Bueno, dice que nos quitaron el tiempo. No sé qué pasó. Nosotros sigamos. Ahora, tenemos un valor mínimo, o f alcanza un mínimo, cuando la derivada segunda en X es positiva o la derivada segunda en Y es positiva y nuestro discriminante o nuestro delta es mayor que 0. Ahí decimos que la función alcanza un mínimo. Luego, la función alcanza un punto de silla. Si nuestro hessiano es menor que 0. Y el criterio no concluye si nuestro delta es igual a 0. Se los muestro en resumen.
Más o menos tenemos esa historia. No salió lo del otro valor. Ahí. Una letra media fea, pero ahí vamos a ir. Ya están acostumbrados a mi letra fea. Entonces, como resumen, si la segunda derivada en X es menor que 0 o la segunda en Y es menor que 0 y nuestro delta es positivo, la función tiene un máximo. Nuestra función va a tener un mínimo si nuestra segunda derivada en X es mayor que 0 o la segunda derivada en Y es mayor que 0. Y nuestro delta es positivo. F tiene un punto de silla si nuestro discriminante es negativo. Y si nuestro discriminante es 0, nosotros tenemos que nuestro criterio no concluye y tendríamos que utilizar alguna otra alternativa para poder clasificar si nuestro punto crítico es máximo o es mínimo. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. ¿Tenía alguna pregunta? ¿Cómo diferenciar cuándo es un máximo local o un máximo absoluto? El detalle es que nosotros en regiones abiertas solamente encontramos máximos locales. Los absolutos los podemos asegurar solamente si estamos trabajando en regiones cerradas y acotadas. Ah, ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Nada más? Nada. Bueno, aquí tenemos lo que le llamamos el discriminante o el seno de la función. De aquí un ejemplo. Los ejemplos los vamos a hacer nosotros. Luego aquí está cómo manipular o cómo trabajar cuando nosotros vamos a buscar algún máximo o mínimo absoluto en una región cerrada o acotada. En una región cerrada más que todo. Entonces, la idea va más o menos así. Primero lo que nosotros buscamos son los puntos interiores. Los puntos interiores los vamos a sacar igualando a 0 las derivadas parciales y resolviendo el sistema. O sea, buscando los puntos críticos. Ya una vez que nosotros tenemos los puntos críticos, tenemos que estar claros en la frontera. Entonces, tenemos que analizar la función en dos variables, porque esa es la limitante para nosotros, que estamos trabajando con superficies que van de R2 en R, que su gráfico es en R3, y ahí es donde nosotros queremos calcular valores máximos o mínimos. Entonces, una vez que nosotros tenemos bien clara los puntos interiores o los puntos críticos que sacamos con las derivadas de primer orden, revisamos la frontera. Una vez que revisamos los puntos frontera y analizamos las fronteras, dependiendo de lo que tengamos, pasamos a hacer una especie de tabla en donde vamos a evaluar las imágenes. O sea, cada punto que nosotros encontramos lo vamos a evaluar en la función, que ese sería el paso 3, y luego clasificamos en máximos o en mínimos dependiendo el valor que obtengamos. Entonces, este ejemplo sí quiero que lo revisemos, aunque sea así por encima. Entonces, aquí, por ejemplo, me están dando esta región.
Para que más o menos nos guiemos. Tenemos la función. A esta función, lo primero es que le calculamos las derivadas de primer orden. Aquí están. Derivada respecto a X, derivada respecto de Y. Es un problema sumamente sencillo, solamente para obtener ideas. Entonces, igualamos a 0 cada una de esas derivadas parciales. De igualar a 0 esas derivadas parciales, se obtiene un par ordenado, que es el punto 1,1. Es el que aparece por acá. Y aquí tenemos el valor de la imagen del punto interior. Lo único que tenemos que verificar es que el punto 1,1 esté dentro de la región triangular que a mí me dan al inicio. Como se fijan en el grafiquito, ese punto es interior a la región. Entonces, listo. Ya tenemos el punto interior, aquí está. Ahora tenemos que hacer un análisis por cada una de las líneas. Entonces, esta recta, por ejemplo, la describimos, la recta que va sobre el eje Y, la que va del punto B al punto O, la describimos con X igual a 0. La recta que va del punto O al punto A, la describimos con Y igual a 0. Y la recta que va del punto B al punto A, la describimos con la ecuación que aparece aquí, que es Y igual a 9 menos X. ¿Qué vamos a hacer con cada una de esas? Vamos a ir analizando la función. ¿Qué tenemos por acá? Por ejemplo, en el punto frontera de O a A, que es la que está sobre el eje X, me dice, ¿qué pasa cuando la Y es 0? ¿Qué hacen con ese valor de Y igual a 0? Lo reemplazan, cambian en la función, en nuestra función f de x, y, cambian la Y por 0. O sea que este término se anula, este término se anula. Estos dos ya no van a estar. Entonces tendríamos la ecuación o la función 2 más 2x menos x cuadrado, que es la que aparece aquí al final, si se fijan. Entonces, ¿Por qué se anulan ese 2y y y cuadrado? No entendí muy bien. Es que el detalle es que estamos analizando ahora en la recta y igual a 0. Estamos analizando en la sección de la frontera donde la ecuación que la representa es y0, la que va del punto O al punto A. Entonces, en esa región o en esa línea, nuestra Y vale 0. Entonces, para saber el valor máximo o mínimo que alcanza nuestra superficie sobre esa línea, cambiamos la característica. Ya me fijé. Ya. ¿Listo? Sí. Entonces, luego, ¿qué hacemos aquí? En esta parte, lo que se hace es analizar la función. Esta de 2 más 2x menos x cuadrado. Entonces, como la x va de 0 a 9, nosotros aquí podemos hacer cálculo 1 o sabemos que en el vértice del polinomio de grado 2 alcanza un valor máximo porque abre hacia abajo. El detalle es que si el vértice no está entre 0 y 9, entonces el máximo está en la frontera. O sea, el máximo está en 0 o está en 9. Entonces, en el libro lo que le dicen es evalúen 0 y evalúen 9. Luego tiene el vértice. Si nota el vértice está cuando x vale 1. Entonces tiene tres posibles valores: x0, x9 y x1. Las imágenes en cada uno de esos son 2, menos 61 y 3. Entonces van a considerar en este valor de acá, para el análisis, se considera en este valor de acá
y en este valor de aquí. Porque aquí hay un valor máximo y un valor mínimo. Sobre esa frontera, ¿verdad? Cuando la X0. Este proceso que hacen de calcular la derivada es buscar el vértice de la parábola. Solo para saber dónde la función alcanza un máximo o alcanza un mínimo en esa porción de la frontera. Luego hacen lo mismo con la otra frontera. La otra frontera es la que está en el intervalo o sería en el segmento de O a B. De O a B, la característica es que X es 0. Entonces, ¿qué va a suceder en esta parte? Se va a anular este término de aquí, se va a anular este término de acá y vamos a tener la parábola 2 más 2y menos y cuadrado. Entonces, hacen exactamente la misma cosa, 2 más 2y menos y cuadrado. Toman en 0, 0, toman en 0, 9 y como esta parábola tiene la misma forma de la parábola que obtuvieron en X, miren, entonces ya conocen el punto donde obtiene el máximo. O sea, que es cuando la y vale 1, que está dentro de la región. Entonces, tienen estos dos puntos, que son los dos que van a considerar aquí, 0,9 y 0,1. Esos son los dos valores que consideran. De ahí el por qué esos puntos que les estoy mencionando están en el gráfico. Miren, 0,9, 0,1, 1,0, 1,1. También este punto que es el 9,0. Y ahora lo que resta es evaluar la función cuando la y es igual a 9 menos x. Entonces, ¿qué va a suceder? En la función original vamos a reemplazar nosotros, cuando ya estemos haciendo ejercicios, vamos a reemplazar en la función alguna ecuación que va a representar otra parte de la frontera. En este caso, como es la región que correspondería al segmento BA, reemplazamos y igual a 9 menos x. Entonces, ¿qué va a pasar? Analizan la función cuando la y es igual a 9 menos x y miren, en la función de dos variables aparece este otro polinomio. Entonces calculan el máximo y el mínimo de estos. Eso lo alcanza en 9 medios. Toman el valor 9 medios, 9 medios, porque con este valor de x buscan el vértice. O sea, toman la derivada de esto. Ahí en el vértice alcanza un valor. Como la parábola abre hacia abajo, el valor que estamos alcanzando es máximo en la recta o sobre la recta. Y es este, que es el último que está por acá. Ya les menciono. Es este de acá. Esta es la imagen. Y ahí el punto que andan buscando, que es el 9 medios, 9 medios. Entonces, ¿qué hacen luego? Regresemos al grafiquito raro. Entonces, en el grafiquito están todos los puntos que aparecieron en el análisis. Este que salió cuando reemplazaron la línea. Este valor de aquí, el origen, que no fue tomado en cuenta. Este punto de acá, que es cuando la x es 0. Este punto de aquí y este punto de acá, que es cuando apareció el y igual a 0, el punto 1,1, que es un punto interior, y con esos puntos que marqué, tienen que hacer un análisis de las imágenes.
¿Qué harían en el resumen? Tienen todos los valores de las imágenes. 4, 2, menos 61, 3, menos 41 medios. Entonces, de esto seleccionan el valor más grande, que es 4, y el valor más pequeño, que es menos 61. El valor máximo de 4, miren, lo alcanzaba en un punto interior. Aquí está. Miren, el valor máximo lo alcanza en un punto interior, que es 4. Luego, el valor mínimo lo alcanzó donde tenía 61 negativo, que está aquí. Fue en la parte donde y vale 0. Es acá. En este punto. La función alcanza un mínimo y eso es lo único que concluye. Entonces, el mismo procedimiento nosotros haríamos sin importar la región. ¿Qué es lo que me dicen acá? Dice que eso lo alcanza en... porque tenía dos valores, ¿verdad? El 0,9 y el 9,0. Entonces, eso hace cuando están trabajando con extremos absolutos. Ahí sí, ese valor mínimo, por ejemplo, es un mínimo absoluto y ese valor máximo es un máximo absoluto. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando en una región cerrada. Entonces, más o menos, para que tengamos una idea, ese sería el proceso que nosotros vamos a trabajar. Y esta es una aplicación. Este resumen habla de todo lo que tenemos de la sección. Y vamos a revisar algunos ejercicios. Entonces, para los ejercicios, vamos a usar la camarita rara esta. Voy a quitar esto. Entonces, primero vamos a trabajar extremos relativos para que más o menos tengamos la idea. Me sigo basando en el libro de Thomas. Estoy usando la 2 edición, o mejor dicho, estoy usando el PDF que les mandé, como gusta. Está igual. Yo lo tengo aquí. En el cerro de libros. Estoy encerrado. Para más o menos tener una noción, voy a escoger el problema 4. Problema 4 dice f de xy es igual 5xy menos 7x cuadrado más 3x menos 6y más 2. Tenemos esa función. Entonces esta función me piden determine máximos locales, mínimos locales y puntos de sí. Así es que tiene. Lo primero es calcular las derivadas del primer orden. Calculo la derivada respecto a x, derivada respecto de y. ¿Qué me queda la derivada respecto de x de esta función? Me va a quedar 5y menos 14x más 3 y luego estas dos, como son constantes, 0. Derivada de esto respecto de la variable y. Tenemos 5x, este 0, menos 6 y el resto es 0. Ahora igualamos nosotros a 0 cada una de las derivadas parciales de primer orden. Esto. Este sistema nos va a permitir encontrar el punto crítico. Entonces tendríamos 5y menos 14x más 3 igual a 0 y 5x menos 6 igual a 0. Si se fijan, tenemos un sistema de ecuaciones lineales de dos variables. X es igual a 6 quintos. Tengo la componente en X, con esta la reemplazo. Y
vamos a calcular el valor de y. Entonces, tendríamos 5y menos 14 por 6 quintos más 3 igual a 0. ¿Cuánto vale y? Yo espero que tengan su calculador y que no solamente me estén viendo así como sin quererse involucrar, ¿verdad? ¿Cuánto les queda? 14 por... ¿Cuánto les quedó? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? 69 veinticiavos. Sobre 25. Sobre 25, sí. Ah, Sobre 25. Listo. Entonces ya tenemos nosotros el punto interior. Tenemos nuestro punto A, B, que es 6 quintos, 69 sobre 25. Ahora, para clasificar el tipo de punto que nosotros tenemos, vamos a calcular las derivadas de segundo orden. La derivada respecto a X de esta me va a quedar menos 14. La derivada respecto de Y, en este caso, es 0. La mixta me queda 0. De esto de acá me podría salir una expresión que va a depender de X y Y. En este caso me salen constantes. Entonces nuestro discriminante es fxx, fyy, menos este al cuadrado. ¿Qué nos queda eso? La mixta no es 5. ¿En dónde? En la derivada mixta. Tiene toda la razón. Este es 5. Aplazado, ya ni derivar puedo. Gracias. Sí, tiene toda la razón. No sé por qué puse 0. Entonces la derivada de x respecto de y es 5, ¿correcto? Este nos quedaría entonces aquí. 5 al cuadrado. Bueno, aquí era en todo caso. Ya me chivole todo yo. Ni modo. No hay borrador. Nuestro delta es fxx, fyy menos fxy a la 2. ¿Qué nos quedaría? 5 al cuadrado. Ajá. Menos 5 al cuadrado. Entonces, tenemos ya los valores que nos van a permitir clasificar. Para eso, podemos auxiliarnos de una especie de tabla. Vamos a tener el punto A, B, la derivada segunda en X, derivada segunda en Y. Esto es más práctico cuando hay más valores, ¿verdad? La mixta, H o delta, como le quieran llamar. Y aquí la observación. Entonces, el par ordenado a revisar era 6 quintos, 69 sobre 25. La segunda en X nos quedó 14 negativo, la segunda en Y 0, esto es 5, este menos 25. ¿Qué podemos concluir? Si se fijan, el discriminante me quedó negativo. Como el discriminante es negativo, este es un punto de silla. Y nada más. El procedimiento general para clasificar un punto o un punto crítico no cambia. Siempre es la misma idea. Calculamos las derivadas de primer orden, calculamos las derivadas de segundo orden, buscamos los puntos críticos y luego los clasificamos. ¿Tienen alguna pregunta? No, ¿No? pero claro. Hasta ahorita no. Esto es para más o menos ir agarrando ritmo otra vez, ¿verdad? En Semana Santa ya váyanse olvidando de que los voy a dejar descansar.
Ahí vamos a recuperarnos, aunque sea a distancia, nos recuperamos. Lick, Sí, cuénteme. qué fea estas clases así. Es que esto va así como en cámara lenta, bien pegado y cuesta. Ni modo. Sí, y Lick, y una pregunta más, la evaluación con los exámenes, ¿sabe cómo va a ser? ¿Va a haber exámenes o no? Pues por el momento, no tenemos nada, no tengo respuesta para su pregunta. Hay que tratar de avanzar. Luego vamos a ver, ojo, ¿verdad? Dependemos de lo que diga el consejo. Para fines prácticos, si el consejo dice que avancemos, avanzamos, ¿verdad? Si nos dice el consejo que nos detengamos, pues nosotros íbamos a seguir avanzando. Yo tengo tiempo por las tardes. Creo que ustedes, siempre que puedan, se van a poder conectar y podemos ir creando recursos para que posteriormente nos sirvan, ¿verdad? Entonces, estamos esperando a ver qué dice el consejo. Lick, usted siempre va a enviar las grabaciones. Es la idea. Por lo menos las voy a tratar de subir al campus y enviarles el enlace de la grabación porque tengo que ver dónde las voy a alojar. Me imagino que la voy a tener que meter en YouTube. Ok. Entonces, todavía ese es el paso. Por eso estaba con Webex, pero igual nunca me contestaron los desdichados porque estaban dando licencias gratis. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Vamos a hacer otro problema y los dejo descansar hoy, por lo menos para que revisemos cómo queda el video y eso, porque el video se va a quedar un poquito pesado. Voy a ver cómo, para revisarlo más tarde, para compartírselos. Está bien. Vamos a trabajar. Por ejemplo, este es el problema 8 del libro. F de XY. X cuadrado menos 2XY. Más 2Y cuadrado. Menos 2X. Más 2Y más 1. Entonces, de nuevo la misma historia. Calculo las derivadas de primer orden. Derivada respecto de X. Es 2X. Menos 2x, Menos 2Y. Luego menos 2. menos Más. 4y. Menos. Derivada respecto de Y. Me quedaría 0. Esta es menos 2X. Más 4Y. Más 2. Esas son las derivadas de primer orden. Vamos a calcular de una sola vez las de orden 2. Derivada segunda respecto a X es 2. La derivada segunda respecto de Y me va a quedar 4. La mixta me queda menos 2. ¿Sí? Revisen. ¿Sí? Ahora voy a buscar dónde las derivadas de primer orden son 0. Igual a 0 cada una de las derivadas de primer orden. Si notan, pueden sumar en este sistema que tengo por aquí, pueden sumar. 2x menos 2x. Se va, ¿verdad? Entonces me va a quedar 2y igual a 0. Eso implica que la y vale 0. Pero Si la y vale 0, de aquí, la x es igual a 1. sí. Entonces, con ese punto, ¿qué voy a hacer? Exactamente lo mismo de la parte anterior. Tengo el punto A, B. Derivada segunda en X. Derivada segunda en Y. Mixta.
el delta y la observación. Como solo tengo un punto, 1,0, la segunda en X es 2, la segunda en Y es 4, la mixta es menos 2. ¿Cuánto vale el delta? Delta, recuerden que es 8 menos 2 al cuadrado. 4. 4. Entonces, este es positivo y cualquiera de estas dos, ¿verdad? Una de las dos es mayor que 0. ¿Qué tengo? ¿Máximo o mínimo? Ese es máximo. ¿De acuerdo? Mínimo. Miren, 2 positivos, mínimo. tienen las derivadas en X mayores que 0 y el discriminante positivo hay un mínimo. Entonces, Mínimo local. tiene mínimo relativo. Relativo. Cheque. Si a ustedes les pidieran encontrar el valor mínimo, lo que hacen es comparar, es reemplazar el punto en la función. Entonces, f mínimo correspondería a f evaluada en 1,0. En 1,0 me va a quedar ¿cuánto? Reemplacen 1,0 en la función. Ajá. ¿Qué le queda? 1. ¿Seguros? 0. 0. Queda 0. Ese es el valor mínimo. ¿Sí? Sí, sí. 0. Van a practicar una función. Yo les voy a enviar el PDF al grupo, esto que estoy escribiendo. Por ejemplo, van a intentar a ver qué sucede. No funciones, porque yo sé que han estado ganosos de tener muchas clases. Ansiosos porque ya hasta tristes pasan, creo yo. Van a hacer exactamente lo mismo con estas funciones. Son las que vamos a trabajar el día de mañana. Ahí más o menos se ve. Ahí son las dos del final. Los procesos no van a cambiar, ¿verdad? Todo lleva la misma lógica. Luego de esto pasaríamos a aplicaciones y a extremos absolutos en regiones cerradas. Eso lo hacemos después. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Yo tenía una, Lick. En caso de que la segunda derivada con respecto a Y sea negativa y la primera con respecto a X sea positiva, ¿cómo hacemos la observación? Ah, con el hessiano. Lo más ok. seguro es que el hessiano le quede negativo. Ok. Sí. Ok. Si se fija, usted me acaba de decir, ¿qué pasa si la segunda tienen signos distintos, verdad? Ajá. Entonces, si tienen signos distintos, esto es negativo. Ah, perdón, permítanme. Yo pensé que estaba con la cámara. Yo estaba escribiendo esto. Fíjese que al final, usted me dice que tienen signos distintos. Cuando tienen signos distintos, es negativa. ¿Sí? Sí, ok. El discriminante entonces es XX, FYY menos XY al cuadrado. Esto es negativo y esto es negativo, esto sería negativo. ¿Sí? Ok. Entonces, si el hessiano es negativo, es un punto de silla. Entonces, no entra en el dilema de que no sabe si es máximo o es mínimo, porque el hessiano me dice que es negativo. Y eso pasa siempre.
con los puntos decía que las derivadas tienen signos distintos. Ok. ¿Estamos bien? Listo. ¿Algo más? No. ¿Alguna inquietud más o algo? No puedo meterme en el chat, entonces ahí sí les pido ayuda si alguien está preguntando algo por el chat. Si no, entonces nos vemos mañana, si no hay preguntas. Ok, gracias, Lick. Ahí estén pendientes. Voy a tratar de subir para ver cómo nos va con nuestra primera aventura con Zoom. A ver si no hubo un desastre. Gracias, Lick. Cheque. No puede. Cuídense.